Hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz Navidad. Tal vez tú estás ahí con tu familia, con tus amigos. Tal vez alguien te envió este link para que pudieras ver el mensaje del día de hoy. Estoy muy feliz, estoy agradecido porque tú puedas conectarte y puedas escuchar de este regalo de Navidad que Dios tiene para ti y que tiene para mí. Mira, tal vez en este día o el día de ayer te tocó abrir un regalo. Yo aquí tengo uno pequeñito. Tal vez te tocó abrir un regalote, tal vez no te tocó ningún regalo. Tal vez te tocó trabajar, tal vez te tocó cocinar. ¿Quién sabe en dónde y cómo nos estás viendo en este día y por qué estás mirando? Lo que yo sí sé es que esta es una cita divina con el mensaje de Dios para tu vida. Así que te invito a quedarte unos minutitos y que me acompañes en esta oración. Repite después de mí y dedícate, determínate a recibir de esta palabra y luego ponerla en práctica. Mira, repite después de mí. Di, Señor Dios, aquí estoy. Ayúdame a entender el mensaje que voy a recibir. Espíritu Santo, quédate en este tiempo, en esta transmisión. Ayúdame a quitar toda distracción alrededor de mí para poder recibir de este mensaje en mi vida hoy. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. ¿Cómo empezar con las buenas noticias si primero no saber las malas? ¿Cómo te explico este regalo que Dios nos ha dado si primero no sabemos las consecuencias? Vivimos en el año 2022, ya se va a acabar el año, y es el año 2022 después de Cristo. Cada fin de año se celebra el nacimiento de Jesús. Muchos teólogos, muchos historiadores dicen que estas no son las fechas que nació Jesús y otros dicen que sí. Y lo que yo veo es que es una oportunidad para celebrar el nacimiento de un ser humano, de una persona que cambió el transcurso de la historia del mundo, literalmente. Y dije ser humano porque dice la Biblia que Dios se despojó de sí mismo. Dice la Biblia que Dios se quitó de su naturaleza divina y que llegó a la tierra en forma de hombre. Pero ¿por qué enviaría a Dios a él mismo? ¿Por qué enviaría a Jesús para nacer en la tierra? Pues te quiero decir que desde el principio de la creación, el hombre tuvo la gran ventaja, la gran oportunidad de estar conectado con Dios de día y de noche, de poder tener esa comunicación, esa relación, de platicar con Dios. Incluso dice la Biblia que en el principio, sí, todo estaba desordenado, todo estaba vacío, pero dice que Dios estableció un orden. Desafortunadamente, el pecado separó al hombre de Dios. Desafortunadamente, la propia voluntad del ser humano nos separa de Dios. Existe un vacío entre nuestra relación con Dios por medio del pecado. Pero ¿por qué tuvo que suceder eso? Porque cada quien quiso vivir su vida como mejor le parecía y no como había una guía, como había una enseñanza, como había un camino que Dios había puesto para el hombre. Dice la Biblia que Dios tiene los mejores planes, que tiene el mejor futuro, un buen futuro para cada uno de nosotros. Entonces, si Dios puso el plan, si Dios pone el futuro, si Dios pone el propósito, ¿por qué el ser humano se aleja? ¿Por qué el ser humano se separa? Porque el ser humano rechaza quién es Dios. Porque el ser humano rechaza su voluntad y rechaza la luz de Dios. Y dice la Biblia que por estos miles de años, estos cientos y miles de años, el ser humano ha estado separado de Dios. Entonces Dios tuvo que hacer algo para poder unirnos una vez más. Y ahí llega la historia de la Navidad. Hace más de 2000 años, una virgen concebió y dio a luz a un bebé. Y a este nombre le pusieron Jesús. El profeta Isaías había dicho que se le pondría el nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Eso significa que por cientos y casi más de 2000 años, el pueblo de Israel
Una gran parte de la población del mundo estaba esperando al Mesías, estaba esperando al Salvador, estaba esperando que Dios se acercara, porque ellos habían vivido este tiempo de separación de Dios por medio del pecado. Y dice la Biblia que cuando Jesús nació en Belén, Él nació con un propósito. Y ustedes tal vez han escuchado este propósito, pero dice la Biblia que después de 30 años, ya Jesús como un hombre, ya Jesús como un trabajador, trabajó con su padre en la carpintería. A una edad de 30 años, Él empezó a hacer la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que hizo milagros y que fue y sanó enfermos y que fue y echó fuera demonios donde Él caminaba. Y dice la Biblia que también llegó a sus 33 años y su última tarea, su última misión era entregar su vida por nosotros. Y dice la Biblia que el Imperio Romano, y yo quiero decir, los romanos lo crucificaron, pero dice la Biblia que por todos nuestros pecados, que la paga del pecado es la muerte y que por todos los pecados fueron puestos sobre Jesús, sobre esa cruz. Y sí, fue crucificado, le atravesaron sus manos con clavos, le atravesaron sus pies con clavos, atravesaron su costado con una lanza y pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Y dice la Biblia que ese fue el peor dolor, el peor sufrimiento, y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y dice la Biblia que Jesús murió, pero 3 días después, Él resucitó. 3 días después, Él no estaba en la tumba. 3 días después, Él estaba en una nueva vida. Y les dijo a los discípulos que estaban con Él, les dijo, compartan esto que ustedes han visto, compartan estas buenas noticias, que crean, que todos crean que ya se pagó la paga del pecado y que ya no necesitan estar separados de Dios y que ni la religión, ni las buenas obras, ni cosas especiales van a acercarnos a Dios. Les comparto este versículo en 1 de Timoteo 2:15, perdón, 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Ese testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Hay un solo mediador, hay una sola manera de acercarnos a Dios, una sola manera de que tú te conectes con Dios, y es a través de Jesús. Voy a terminar estas buenas nuevas y decirte que te voy a dar una oportunidad de aceptar estas noticias. Si tú decides rechazar esta noticia, serás, como dice la Biblia, como aquellos que miraron la luz, pero prefirieron las tinieblas. Siempre hay decisiones y esta decisión en este día es bien importante porque afecta tu corazón y tu vida eterna, tu vida espiritual. ¿Rechazarás las buenas nuevas de Dios o las aceptarás? Si tú quieres aceptarlas, repite después de mí. Estoy con una seguridad de que tu vida será transformada. Repite después de mí. Dile, amado Dios, me presento ante ti. Sé que soy pecador. He hecho cosas malas en contra de ti y en contra de mi prójimo. Pero hoy he escuchado las buenas noticias. El pecado me separa, pero Jesús me acerca. Jesús dio su vida por mí. Repite después de mí. Y yo creo que Él murió en esa cruz. Y yo creo que Él resucitó al tercer día. Y yo creo que tengo una nueva vida por aceptar esas noticias en mi vida. Gracias Dios, gracias Jesús, amén y amén. Si tú has hecho esa oración en este momento, quiero decirte que tu nombre está escrito en un libro en el cielo, en el libro de la Biblia, y que ahora Dios tiene un acceso directo contigo, no por una cosa que tú hagas o dejes de hacer, solamente por tener fe, por hacer esa confesión que hicimos ahorita hace un minuto y por tener un cambio de vida. Ahora te invito a que te acerques a una iglesia, a un ministerio que esté centrado
en Jesús, a un ministerio que esté guiado por la Biblia, donde nos enseñan a dar esos pasos de fe, a amar a nuestro prójimo y a amar a Dios y a tener una vida en la luz de Cristo. Si quieres estar cerca de nuestro ministerio en el área de Goodyear en Phoenix, escanea con tu teléfono ahí el código QR que vas a mirar con la cámara. Va a abrirse una burbujita y va a venir ahí una forma, y con tu dedo le vas a presionar y va a salir una forma que necesitamos que tú llenes. Ahí vas a poder poner tus peticiones de oración, ahí vas a poder poner cualquier otra necesidad que tú tengas, y queremos ayudarte, queremos orar por ti y queremos guiarte en esta nueva vida. Felicidades si tú has hecho esta oración por primera vez, y gracias por estar atento y gracias por estar pendiente. Que tengan un excelente domingo, súper bendecido, y que la pasen muy bien.